Continuamos con psicología social y en este siguiente tema vamos a hablar de los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Se consideran a estos un conjunto de creencias compartidas sobre las características de un grupo social. Estas creencias hacen referencia a lo que pensamos sobre ciertos grupos y pueden contener elementos tanto positivos como negativos. Cuando aplicamos un estereotipo, lo que hacemos es usar las expectativas previas y creencias que tenemos sobre ese grupo para explicar su comportamiento. Hay unos aspectos definitorios de los estereotipos y hablemos de ellos. Simplifican o exageran los rasgos atribuidos a un grupo. Sirven para justificar o racionalizar las reacciones afectivas y conductuales hacia un grupo. Son rígidos y resistentes al cambio, aunque se obtenga información que los desconfirme. Y son de carácter consensuado, o sea, son creencias compartidas por los miembros de una cultura. Es importante aquí diferenciar los aspectos culturales y compartidos de los estereotipos de aquellos individuales. Los estereotipos pueden expresarse como las creencias culturales sobre las características de los miembros de un grupo, o como las creencias personales sobre esas características. Y la estereotipia sería para referirse al grado en el que una persona asume esas creencias estereotipadas y compartidas. Hablemos de procesos implicados en la formación y el mantenimiento de estos estereotipos. Hay diferentes explicaciones sobre el origen de los estereotipos. Una de las más aceptadas defiende que su origen descansa en un proceso cognitivo básico que realizamos de forma automática, o sea, la categorización. La categorización permite organizar la complejidad del entorno que nos rodea a partir de diferentes conjuntos que comparten características. La categorización social es la que hace referencia al proceso que permite clasificar a las personas en grupos en función de las características que tienen en común. Ejemplo sería etnia, sexo, nacionalidad. A través de la pertenencia grupal, asignamos a una persona las características atribuidas a todos los miembros de su grupo. Nos hacemos una pregunta. ¿Por qué categorizados la realidad social de la forma en que lo hacemos? Algunos de los motivos que nos conducen a realizar categorizaciones sociales serían: la categorización social es un proceso cognitivo bastante automático que permite procesar gran cantidad de información de forma rápida y eficaz. Esta se manifiesta en muchas otras especies. Los psicólogos evolucionistas sostienen que nuestra capacidad para categorizar la realidad social ha evolucionado porque resultó útil para nuestros ancestros en su lucha por la supervivencia y la reproducción. Tenderemos, pues, a hacer categorizaciones sociales en relación con aquellas características que han aportado información relevante para la eficacia biológica inclusiva, o sea, para la propagación de los propios seres, de los seres humanos desde tiempos ancestrales como el sexo, la edad o la pertenencia grupal. Y cuando categorizados a alguien como miembro del exogrupo da lugar a percepciones y caracterizaciones globales, abstractas y negativas que tienden a provocar conductas defensivas, competitivas, explotadoras o incluso agresivas. Mientras que cuando categorizamos a un miembro del endogrupo, estas percepciones son más complejas. Los programas cognitivos que usamos para categorizar a los demás son flexibles y sensibles al contexto. La categorización de las personas por su pertenencia grupal genera diversos efectos automáticos que afectan a procesos cognitivos, afectivos y motivacionales.
Uno de estos efectos cognitivos sería la homogeneidad exogrupal. ¿Qué es la homogeneidad exogrupal? Pues esta consiste en un sesgo que se lleva a percibir a los miembros del otro grupo, exogrupo, más semejantes entre sí, y a los miembros del grupo al que pertenecemos, endogrupo, de forma más diferenciada. Pongamos un ejemplo. Los alemanes son todos iguales. Sin embargo, los españoles son diferentes entre sí. Explicación cognitiva de este sesgo. Conocemos a muchos miembros de nuestro grupo por experiencia directa, mientras que el conocimiento de los miembros de exogrupos se debe en buena medida al aprendizaje cultural indirecto. Luego, los estereotipos tienen connotaciones afectivas, bien sean positivas o negativas, y motivacionales, y que éstas influyen en esa categorización, con lo cual origina que se distorsione la realidad y se tienda a exagerar la diferencia entre los grupos y a subestimar las variaciones entre los individuos que pertenecen a un mismo grupo. Nos hacemos una pregunta. ¿Cómo se adquieren o se aprenden los estereotipos? Pues estos se aprenden a través del proceso de socialización y su transmisión se produce de diversas formas. Una vez formados y adquiridos, se trata de estructuras rígidas, difíciles de modificar, aunque exista información que lo desconfirme. Cuando una persona no encaja con el estereotipo de un grupo, la incluimos en otra categoría o subtipo. Sería una categoría especial, que incluye a quienes no se ajustan al estereotipo convencional. Los estereotipos, funcionan como esquemas que nos conducen a ignorar de forma sutil la información inconsciente con nuestros estereotipos hasta hacerla consciente con ellos. Prestamos más atención a la información que confirma nuestras expectativas previas y no atendemos a la que las contradice, salvo que la incongruencia sea más fuerte. Pongamos un ejemplo. Una correlación ilusoria. ¿Qué es? Pues consiste en percibir asociaciones entre variables que realmente no están relacionadas. Las personas estereotipamos de forma automática o sesgada, lo que implica que en numerosas circunstancias no prestemos atención a la información desconfirmatoria, incongruente o inconsistente con el estereotipo. Los estereotipos, pues, funcionan no solo a nivel explícito, sino también implícito. Y ellos actuando como creencias que no reconocemos, pero una vez activados pueden determinar el comportamiento manifiesto hacia quienes se dirigen. En resumen, los estereotipos tienen su origen fundamentalmente en la categorización social y una vez formas, estas se transmiten y aprenden a través de diferentes fuentes. Cuando ya se han establecido las características atribuidas a los grupos, el estereotipo guía la selección de la información congruente con su contenido por medio de una serie de procesos, tanto explícitos como implícitos, que contribuyen a su mantenimiento. A continuación vamos a hablar sobre la medida de los estereotipos. La medida tiene como objetivo evaluar y valorar. Evaluar el contenido cultural de los estereotipos. Esto se refiere a las creencias compartidas en una cultura sobre qué características o atributos poseen la mayoría de los miembros de determinado grupo social. Y valorar el grado de estereotipia de los individuos, el cual describe el grado en que una persona aplica esas creencias al evaluar a los miembros de ese grupo y cómo se usan a la hora de realizar inferencias o juicios sobre ellos. Estos dos aspectos que hemos mencionado están relacionados, pero son diferentes.
Se han desarrollado, pues, una serie de técnicas específicas para la medida de los estereotipos que pueden servir como base para elaborar un instrumento concreto. Entre estas medidas destacan: 1. Lista de adjetivos. 2. Estimación de porcentajes. 3. Razón diagnóstica. Y 4. Otras medidas de estereotipia. Cada una de ellas presenta sus ventajas y sus inconvenientes. Hablemos de ellas. En cuanto a la lista de adjetivos, esta se usa para averiguar el contenido de los estereotipos. La lista de adjetivos se suele obtener habitualmente a partir de estudios previos, que emplean una técnica de respuesta abierta, pidiendo a los componentes de una muestra que generen libremente características que describen a los miembros del grupo y seleccionándose después aquellos rasgos que se mencionan con mayor frecuencia. La ventaja de la técnica de respuesta abierta es que permite obtener características que no están sesgadas por las creencias previas de los investigadores que elaboran una lista. En cuanto a la máxima saliencia transversal, es cuando un adjetivo es mucho más usado para describir a un grupo étnico que a los demás. En cuanto a las medidas, hablemos de la anterior, la estimación de porcentajes. Esta otra medida es la técnica anterior, plantea el problema de que no permite estimar el grado de estereotipia de los individuos, identificar hasta qué punto una persona suscribe esas creencias culturalmente compartidas o no. Con esta técnica, con la de porcentajes, se estima el número de miembros de un determinado grupo que posee una característica o atributo y consiste en pedir a los participantes que indiquen el porcentaje de individuos del grupo que posee cada atributo. Esta técnica de porcentajes puede usarse con un doble objetivo. Uno sería: permite medir de forma escalar con un rango de 0 a 100, la estereotipa. Y se puede emplear para comprobar hasta qué punto un rasgo o característico se considera estereotípico o no. En cuanto a la otra, la razón diagnóstica, esta medida es una medida estereotipia que permite predecir la probabilidad de asignar una característica más a un grupo que a otro. Para calcular la razón, se divide el porcentaje de miembros de un grupo que se supone tiene una determinada característica por el porcentaje de personas que se supone que tienen esas características. De lo cual sacaríamos la conclusión de que si la razón obtenida es superior a 1, esa característica es importante para representar al grupo. Luego, si la razón obtenida es inferior a 1, ese atributo no representa al grupo. Además, esta técnica también permite obtener una medida individual de estereotipia a partir de la suma de las razones diagnósticas de los diferentes rasgos estereotipados. En cuanto hay otras medidas de estereotipia, como los estereotipos constituyen la base cognitiva de las actitudes hacia un grupo, las mismas técnicas que se emplean para medir actitudes tanto explícitas como implícitas pueden usarse para medir estereotipia. Hablemos de funciones de los estereotipos. Se puede afirmar que los estereotipos no solo reflejan la realidad social, sino que sirven para explicarla y a veces contribuyen a crearla. Las funciones de los estereotipos se pueden dividir en dos grandes bloques, según Tafel. 1. Funciones individuales o psicológicas. Y 2. Funciones sociales. En cuanto a las funciones individuales o psicológicas, estas no son meramente cognitivas, sino también motivacionales. Los estereotipos en el nivel individual sirven para ordenar y estructurar la percepción a través de la categorización.
Estos cumplen la función de simplificación de la realidad, permitiendo reducir el esfuerzo cognitivo que supondría procesar el gran flujo de información que recibimos constantemente. Los estereotipos, actuando como esquemas, nos aportan información sobre la conducta esperada de una persona, en contextos diferentes, en función de su pertenencia grupal, con el consiguiente ahorro de esfuerzo cognitivo. Los estereotipos suelen tener connotaciones, bien sean positivas o negativas, y rara vez serían neutras, puesto que se trata de exageraciones y generalizaciones que pueden ocasionar problemas para los miembros del grupo estereotipado negativamente. La amenaza del estereotipo es un fenómeno que hace referencia a la disminución en el rendimiento en situaciones en las que las personas se sienten amenazadas por la posibilidad de que su desempeño confirme a otros o a ellos mismos un estereotipo negativo sobre las capacidades de su grupo. Ejemplo: soy mujer negra y pobre, luego me dan mal las tareas intelectuales. El fenómeno de la amenaza del estereotipo se produce cuando en la situación concreta en la que se realiza la actividad se hace saliente la pertenencia grupal, dejando muy claro en qué categoría se clasifica a la persona, quedando estereotipada como incompetente para este tipo de tareas. Luego, el lado justo de este fenómeno es que nadie está libre de semejante amenaza. Todo es cuestión de dar con las circunstancias apropiadas para provocarla. Y en cuanto al punto 2, que decíamos eran las funciones sociales, aquí los estereotipos cumplen la función psicológica de proteger el sistema de valores del individuo, ya que las categorías sociales están cargadas de valor para las personas. Para Tafel plantea 3 funciones sociales. La A: búsqueda de una identidad positiva. La B: justificación de acciones contra otros grupos. Y la C: explicación de la realidad social. Una de las funciones sociales de los estereotipos es clasificar diferencialmente a los miembros del endogrupo y del exogrupo, fomentando la visión positiva de nuestro grupo en comparación con los otros, produciéndose por tanto un favoritismo endogrupal. La percepción de los miembros de unos grupos de forma más negativa que los otros facilita la justificación y racionalización de ciertas conductas discriminatorias. Los estereotipos, pues, sirven para explicar acontecimientos sociales. Por ejemplo, cómo actúan los grupos, por qué lo hacen y cómo se conforma y mantiene la estructura social. También estos cumplen una función de control social, que se refiere a la relación que hay existente entre el poder y la forma de estereotipar. Los grupos de menor poder se forman impresiones más detalladas de los más poderosos, y estos tienden a tener imágenes más estereotipadas de los grupos inferiores. Hay autores que piensan que los estereotipos pueden cumplir la función ideológica de justificación y legitimación de un sistema u organización social. En cuanto a la teoría de la justificación del sistema, esta se refiere a los procesos por los cuales se mantienen y hacen legítimas convenciones sociales a expensas de los intereses personales y del grupo. Luego, las personas que están en situación de privilegio les parezca justo el status quo, pero no que lo aprueben las personas que pertenecen a grupos desfavorecidos por su situación. Según esta teoría, los estereotipos mantienen y justifican un sistema social determinado que sigue favoreciendo a los grupos dominantes. Hablemos sobre el modelo, sobre el contenido de los estereotipos. El contenido de los estereotipos puede variar en función de los cambios sociales y a lo largo del tiempo. Ejemplo: antes de la llegada de Hitler al poder,
Los alemanes no tenían una visión tan negativa de los judíos como la que se desarrolló a partir de la propaganda nazi. Para Susan Fiske y su equipo han llevado a cabo una investigación sistemática en torno al contenido de los estereotipos, basada en el postulado de que las creencias estereotipadas sobre un grupo se fundamentan en las relaciones estructurales que mantienen los grupos, así como en las funciones que cumplen los estereotipos en las relaciones interpersonales y grupales. En cuanto al modelo del contenido de los estereotipos para Susan Fiske, las creencias estereotipadas también se rigen por unos principios que permiten agruparlas en torno a dos dimensiones: competencia y sociabilidad. Competencia o capacidad instrumental, en esa dimensión estaría aquel contenido que se refiere a las características asociadas a la inteligencia, habilidad para alcanzar metas prestigiosas o la racionalidad. Y en cuanto al otro punto, la sociabilidad o afectividad. En esta otra dimensión estaría aquel contenido que se refiere a características relacionadas con aspectos como la amistad, la simpatía o sensibilidad. Estas dos dimensiones se pueden combinar, dando lugar a 4 posibles categorías. Nombrémoslas. 1. Competentes y sociables. Segunda categoría. Competentes y fríos. Tercera categoría. Sociables e incompetentes. Y cuarta, fríos e incompetentes. Por lo tanto, los estereotipos pueden ser mixtos y contener características positivas y negativas conjuntamente. Luego pueden ser ambivalentes. Estas dos dimensiones permitirán al perceptor clasificar a las personas de acuerdo con la probabilidad de que sus intenciones sean amigables u hostiles y de su mayor o menor capacidad para alcanzar objetivos. Para Fiske y su equipo, estos postulan que los estereotipos culturales sobre las características de sociabilidad y competencia de los grupos dependen de las estructuras sociales. Su hipótesis se basa en 2 premisas. Una, que los grupos se perciben como más competentes si tienen un alto estatus y poder, y como más incompetentes si su estatus y poder es bajo. Y que los grupos se perciben como sociables y afectivos siempre que no compitan con nuestro grupo. Y concluye que el estatus y la competitividad determinarían si las emociones hacia los grupos son positivas o negativas, así como el tipo de emoción. Vamos a hablar a continuación de los estereotipos de género. Hagamos una definición y veamos unos componentes. En cuanto a los estereotipos de género, ¿esto qué es? Los estereotipos de género. Los estereotipos de género es el conjunto de creencias compartidas socialmente sobre hombres y mujeres, que se suelen aplicar de forma indiscriminada a todos los miembros de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en la investigación sobre el género, lo relacionado con la dimensión femenina recibe el nombre de expresivo o comunal, y lo relacionado con la dimensión masculina se denomina instrumental o agente. Los componentes de los estereotipos de género no están referidos únicamente a rasgos, sino también a roles, ocupaciones y características físicas, como serían estereotipia de rasgo, estereotipia de rol, ocupaciones y rasgos físicos. En cuanto a la estereotipia de rasgo, esta hace referencia a las características que se considera que definen de forma diferente a hombres y mujeres. La mujer es más emocional y sensible, y el hombre más agresivo, independiente y competitivo. En cuanto a la otra estereotipia, la de rol, esta incluye las actividades que se consideran más apropiadas para hombres y mujeres,
Mujer, tareas domésticas. Hombre, actividades fuera de casa. En cuanto a las ocupaciones, también están estereotipadas. Hombre, mecánico. Mujer, maestra. En cuanto a los rasgos físicos, hay ciertos rasgos que se consideran más característicos de mujeres. Voz suave, complexión ligera, y otros de hombre, más altos, más fuertes, voz grave. Estos componentes son relativamente independientes, pero basándose en uno de ellos, las personas extienden sus juicios a los otros tres. De este modo, la información sobre un componente afecta al resto, ya que tratamos de mantener consistencia entre ellos. Y por último, hablemos de la dimensión descriptiva y prescriptiva de los estereotipos de género y sus funciones. En cuanto a la dimensión descriptiva, esta es cuando nos referimos a las características que se adscriben a hombres y mujeres. Y se hace referencia a cómo creemos que son los hombres y las mujeres. Está en cuanto a la descriptiva. Y en cuanto a la prescriptiva, esta dimensión tiene un carácter normativo y preceptivo e indica cómo deberían ser y comportarse hombres y mujeres. Hace referencia a las creencias sobre las características que son deseables y se esperan de cada sexo. Según dos autoras, Burger y Borghida, destacan funciones diferentes para ambas dimensiones. Una sería, dentro de los componentes descriptivo y prescriptivo, el componente descriptivo de los estereotipos de género tienen una función cognitiva, pues simplifica el procesamiento de la información mediante la representación esquemática de la realidad. Y el componente prescriptivo de los estereotipos de género está relacionado con intereses motivacionales, pues este cumple la función de justificación y mantenimiento del status quo, que los convierte en un elemento discriminatorio y de resistencia al cambio. Es por tanto que así que los estereotipos de género cumplen de este modo una función de mecanismo de control que determina lo que es normal, aceptable y lo que se desvía de la norma. También señalan ambas autoras que los procesos por los que las dos dimensiones de los estereotipos de género dan lugar a la discriminación son diferentes. En cuanto que los aspectos descriptivos dan lugar a una forma de discriminación fría, que no está basada en los prejuicios de género, discriminación sin hostilidad y sin que exista una intención abierta de discriminar. Y en cuanto los aspectos prescriptivos dan lugar a una forma de discriminación caliente, que suele proceder de los prejuicios de género y está basada, pues, en la hostilidad o el resentimiento, existiendo una discriminación intencional hacia las mujeres que transgreden las prescripciones de su rol de género. En general, tanto hombres como mujeres pueden ser igualmente propensos a discriminar basándose en el componente descriptivo, porque se trata de representaciones culturales que son compartidas por personas de ambos sexos.